Noción intuitiva del límite de una sucesión. Licenciada Evelyn Martínez Martínez, director Dr. Pedro Vicente Esteban Duarte, codirector Dr. René Alejandro Londoño Cano, Universidad de Antioquia, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Instituto de Matemáticas, Maestría en Enseñanza de las Matemáticas 2014. Introducción. La presente propuesta está orientada al desarrollo del pensamiento analítico en estudiantes de grado 11 y a la construcción intuitiva del concepto de límite de una sucesión de aproximaciones e infinito mediante la modelación de situaciones didácticas que se realizarán inicialmente a lápiz y papel y luego con la ayuda del software GeoGebra. El problema. Identificación del problema. Al evaluar un primer periodo académico a los estudiantes de grado 11 en el presente año, se vieron reflejadas las deficiencias en el manejo de conceptos previos al cálculo diferencial e integral, tales como recta numérica, intervalos, propiedades de números reales, operaciones con fracciones, solución de ecuaciones e inecuaciones, operaciones entre conjuntos y notación lógico-matemática en general, los cuales son de gran importancia para los temas que se desarrollan en este nivel y que debieron aprender previamente en grados anteriores como séptimo, octavo y noveno. Se observó, por tanto, la necesidad de implementar una metodología activa y dinámica para la enseñanza de los subsiguientes conceptos que presentan aún mayor complejidad, como son el límite de sucesiones y de funciones, derivada, integrales y algunas de sus aplicaciones. Descripción del problema. Para la enseñanza del concepto de límite de sucesiones se realizó inicialmente un test previo con el grupo seleccionado que permitiera observar el lenguaje que utilizaban los estudiantes y los saberes previos que tenían al momento de enfrentarse a situaciones de tipo cotidiano y geométrico relacionadas con la aproximación y la noción de infinito. Este test previo arrojó los siguientes resultados en algunas de las situaciones planteadas. Situación 1. Cuando escuchas la expresión el dólar tiende a la baja, la interpretación que se puede deducir es: se encontró que la mayoría de los estudiantes reconocieron y describieron correctamente el concepto implícito en la situación que se les estaba planteando. Sin embargo, no tuvieron la iniciativa de ejemplificar, comparar, recordar el valor actual del dólar o sus últimos movimientos. Otra pequeña parte de los estudiantes lograron interpretar correctamente la situación, pero además alcanzaron a diferenciar que la frase tiende a la baja no solo indica que va bajando su valor, sino que esto también se relaciona con la variable tiempo o con la variable movimiento. Cada vez más va bajando. Algunos también encontraron semejanzas en esta frase con el decrecimiento de funciones, es decir, realizaron algunas analogías. Situación 2. Imagina que necesitas recorrer 2 metros caminando. Primero recorres 1 metro, luego recorres la mitad de lo que te falta para alcanzar la meta. Después recorres la mitad de la distancia que te falta y así sucesivamente. Describe con tus propias palabras si el recorrido se puede completar o no. Realiza un dibujo de la situación. En esta pregunta se observó que la mayoría de los estudiantes que la respondieron no alcanzaron a comprenderla correctamente. Otra parte del grupo alcanzaron un buen nivel de análisis e interpretación de la situación, ya que integraron correctamente la información presentada con sus saberes previos y la supieron representar mediante el dibujo pedido, es decir, el manejo de lo que eran las fracciones asociadas a esta sucesión. Se observó que la mayoría, casi todos, tienen solo el infinito potencial en su pensamiento, esto es, que afirmaron que el recorrido no se podía completar. Solo 2 estudiantes lograron además discriminar que al final del movimiento el total de las distancias determina el punto de llegada, es decir, la relación entre el infinito potencial y el actual. En la tercera situación planteada se observó que hubo un buen acercamiento a la noción de infinito y aproximación por parte de la mayoría de los estudiantes, aunque se observaron algunas dificultades. Entonces la situación fue la siguiente. Partiendo de un cuadrado de 1 metro de lado se construyen otros 4 cuadrados interiores, trazando paralelas a los lados por sus puntos medios, como se muestra en el cuadrado de la mitad en la siguiente figura. El proceso se repite sucesivamente con cada cuadrado del extremo superior derecho. En el tercer cuadrado de la figura se muestra el segundo paso del proceso. Ítem número 1. En el 10º paso, la cantidad de cuadrados que se han formado es: la gran mayoría de los estudiantes respondieron acertadamente que se formaban 41 cuadrados, sin embargo no justifican correctamente el por qué se forma esta cantidad o no logran describir el algoritmo de recurrencia por medio del cual se calcula cada vez este valor. El ítem número 2
decía, ir sombreando las áreas que se van subdividiendo, a excepción siempre de la del cuadrado de la parte superior derecha. Al final del proceso, la suma de las áreas sombreadas de los cuadrados que se van generando tendería a. Entonces, luego de realizar el sombreado, los estudiantes en gran parte fueron capaces de determinar que la suma de las áreas tendería al área inicial, es decir, a 1 metro cuadrado. El resto afirmaron que la suma de esta área tendería a infinito, es decir, hubo ahí confusión por parte de algunos de los estudiantes. En el ítem 3, al continuar subdividiendo los cuadrados, la cantidad de cuadrados que se pueden construir es, pregunta a la que muchos contestaron que dependía del tamaño del cuadrado que se tuviera inicialmente, y pocos respondieron que esa cantidad sería infinita. A partir de estos resultados, se concluye la necesidad de ampliar el lenguaje en los estudiantes y de mejorar el uso de los saberes previos para la enseñanza del concepto de límite de una sucesión, donde presenta mayor confusión, por ejemplo, en el uso de los términos generales de las sucesiones y en las nociones de infinito y de aproximación, que fue donde se observó la mayor dificultad. Estado del arte. Actualmente podemos encontrar diversidad de trabajos e investigaciones referentes a la enseñanza de las matemáticas a través del uso de software educativos y nuevas tecnologías TIC, tales como Bustos González Indira, propuesta didáctica a la enseñanza del concepto de límite en el grado 11, haciendo uso del GeoGebra. El proyecto de Gustavo Guerrero, las TIC y las matemáticas. Benedicto Baldonado Clara, estudio de las funciones con GeoGebra. Jorge Cujó, un modelo de enseñanza-aprendizaje de los conceptos de límites de sucesiones, límites de funciones y derivadas a través de Maple. De igual modo, se encontraron algunas investigaciones referentes a la enseñanza de las matemáticas basadas en la teoría de las situaciones didácticas de Brousseau, como por ejemplo la de Francisco Ugarte Guerra, Aidea Sabache y Mijaly Martínez, propuesta construcciones y deslizadores con Cabri II para generar situaciones didácticas, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Pregunta de investigación. ¿Cuáles son los elementos diferenciadores entre el trabajo con el medio lápiz papel y con el software GeoGebra en la construcción intuitiva de los conceptos relacionados con el límite de una sucesión? Objetivos de investigación. El general, identificar los elementos diferenciadores entre el trabajo con el medio lápiz papel y con el software GeoGebra en la construcción intuitiva de los conceptos relacionados con el límite de una sucesión. Objetivos específicos. Diseñar un conjunto de actividades usando el medio lápiz papel y el software GeoGebra, basadas en la teoría de las situaciones didácticas de Brousseau, que permitan la construcción intuitiva del concepto de límite de una sucesión y por consiguiente la comprensión de los conceptos derivados. Desarrollar actividades tipo entrevista que permitan verificar los alcances del trabajo de campo con el medio lápiz-papel en comparación con el uso del software GeoGebra, con el fin de identificar los elementos diferenciadores. Consolidar una estrategia metodológica tomando como referente la teoría de las situaciones didácticas de Brousseau para la comprensión de un concepto matemático y la red conceptual asociada a él. Marco referencial. La principal teoría sobre la cual se fundamentan los planteamientos de la presente propuesta es la teoría de las situaciones didácticas de Brousseau, por cuanto se emplea la transposición didáctica en la planeación de actividades a realizar por los estudiantes, se plantean situaciones y se formulan preguntas que provocan la aparición de los conceptos fundamentales en cuestión. La frase central que se utiliza en la realización de esta propuesta es que encontrar buenas preguntas es tan importante como encontrar soluciones. Guy Brousseau, 1986. Para Brousseau, una situación problema constituye el punto de partida de las situaciones didácticas. Una situación problema es aquella que permite poner en juego los conocimientos que se deben aprender, es decir, es detonante de la actividad cognitiva. El trabajo del maestro se enfoca en simular en su clase una microsociedad científica, es decir, se trata de una simulación que no es la verdadera actividad científica, como tampoco el saber presentado en forma axiomática constituye el verdadero saber. El trabajo del alumno dentro de esta simulación de actividad científica le exigirá entonces que intervenga, que formule, que pruebe, que construya modelos, lenguajes, conceptos, teorías, que los intercambie con otros, que reconozca los que están conformes con la cultura y que tome los que le son útiles. Los conceptos claves en la teoría de Guy Brousseau son los siguientes. Lo que es una situación didáctica. Una situación es didáctica cuando un individuo, generalmente el profesor,
tiene la intención de enseñar a otro individuo, que generalmente sería el alumno, un saber matemático dado explícitamente, y de esto, todo esto debe darse dentro de un medio. Lo que es el bagaje cultural hace referencia a todos los preconceptos, presaberes y el esquema conceptual que se supone que debe tener el estudiante para el abordaje de las situaciones planteadas. Lo que es el contrato didáctico, que es el que permite determinar con antelación qué tipo de actividades se van a realizar durante el desarrollo de la clase, de qué modo se llevarán a cabo y qué expectativas se tienen para este aprendizaje en los estudiantes. La resolución de problemas es cuando ya entramos al campo de acción por parte del estudiante, donde él se va a enfrentar y va a tratar de solucionar dichos problemas o dichas situaciones planteadas. El elemento más importante de lo que son las situaciones didácticas podría considerarse lo que es la variable didáctica, porque a través de la variable didáctica los estudiantes ya, al hacer este cambio, esto le va a ofrecer a él una oposición mucho más grande que la situación planteada inicialmente, lo que le va a permitir a él ir generalizando procedimientos y generalizando las soluciones a todo tipo de situaciones similares. Una situación adidáctica es una parte de las situaciones didácticas donde no revelamos nuestra intención de aprendizaje o de enseñanza con los estudiantes, es decir, son situaciones en las que permanece oculta o no revelamos nuestra intención de aprendizaje. Brousseau define además 4 tipos de situaciones de aprendizaje, las cuales son: primero estarían las situaciones de acción, donde el estudiante pone en juego sus conocimientos al enfrentarse a una situación o problema. La formulación, donde se plantean las conjeturas o posibles respuestas que darían solución a la situación o problema. La validación, donde se comprueban si las proposiciones planteadas son ciertas o no y si dan solución al problema. Y por último se encuentra el proceso de institucionalización, en el cual el docente recoge las ideas, las valida, las generaliza y se le da un estatus oficial a los conocimientos aparecidos durante el desarrollo de la actividad. El diseño metodológico de esta investigación es el siguiente. Entonces, la presente investigación se enmarca dentro del campo de la educación matemática y es de tipo cualitativa descriptiva, por cuanto se pretenden observar y comprender la mejor forma a través de la cual los estudiantes desarrollan sus competencias matemáticas y se potencializa su pensamiento analítico en la construcción de la noción intuitiva del límite de una sucesión y sus conceptos asociados. Se pretenden observar y analizar los resultados que se obtengan en cuanto al nivel de desempeño académico referente a esta temática en los estudiantes mediante la aplicación de un test previo y de un test post-experimental. Todo esto de manera cualitativa. Para el análisis de los resultados se aplica el método de estudio de casos, por lo cual del total de estudiantes de los grados 11.1 y 11.2 de la institución se han seleccionado un pequeño grupo experimental conformado por 5 de ellos, cuyas edades oscilan entre los 15 y 20 años y quienes representan las características generales de todo el grupo. La ruta metodológica que se lleva a cabo en la aplicación de la propuesta es la siguiente: realización de 5 intervenciones o sesiones de trabajo, a saber: primero, las situaciones didácticas referentes a la subdivisión de un segmento y de un cuadrado y otros problemas afines con este tipo de sucesiones. El abordaje de sucesiones convergentes, abordaje de sucesiones divergentes, abordaje de sucesiones alternadas y recurrentes. Cada guía de intervención o de aprendizaje cuenta con preguntas detonadoras del aprendizaje y se articularán según los siguientes procesos definidos por Brousseau. Esta sería la estructura de las guías de aprendizaje. Cada guía va a contener entonces los siguientes procesos. El primer proceso, que sería la situación de acción, donde se va a hacer el planteamiento del problema o de la situación problema al estudiante. Aquí tenemos un ejemplo. Segundo proceso sería el proceso de formulación, donde el estudiante tiene que dar respuesta a los planteamientos que se formulan en la guía referentes a la situación planteada o al problema. Tercero, el proceso de validación, donde se hace la comprobación de que las respuestas estén correctas y comparamos los resultados entre grupos de estudiantes o de un estudiante con otro. La institucionalización, que ya es la intervención final,
del docente ante las soluciones o respuestas planteadas por los estudiantes, y es donde se le da ese estatus oficial a esos conceptos o a esas ideas que han surgido durante el desarrollo de la guía de aprendizaje. La modelación de estas situaciones o problemas se representan inicialmente con el lápiz y papel y luego con la ayuda del software GeoGebra. Este es el paralelo que queremos precisamente realizar y analizar en esta investigación, en el desarrollo de esta investigación. Por tanto, el proceso de análisis de los resultados por cada intervención se realiza teniendo en cuenta 3 momentos o fases. Momento 1 es el trabajo manual a lápiz y papel. Momento 2 es el trabajo con el software GeoGebra. Momento 3 son los procesos de institucionalización luego de realizar cada guía, y al mismo tiempo se hacen también entrevistas a los estudiantes para observar el lenguaje que utilizan al abordar las situaciones y determinar cómo ha sido su proceso tanto manual como en el computador. De modo que se presentan 3 formatos de guías para el análisis cualitativo de los resultados: manual, computador y entrevista, por cada una de las intervenciones, lo que permite realizar la triangulación de dicha información dentro del estudio del caso. Algunas situaciones que se plantean en la propuesta de trabajo de campo son las siguientes. Por ejemplo, la situación 1, distancia recorrida por un caminante, donde se le plantea al estudiante que si caminamos la mitad de la distancia que nos falta y luego se sigue con el mismo proceso indefinidamente, esta situación aquí en la guía número 2 se les permite modelarla con el software GeoGebra. Y aquí estarían las preguntas, que son a través de las cuales el estudiante va a solucionar toda la situación, todos los interrogantes, los cuestionamientos, y vamos a ir generalizando los conceptos. Un problema que también se les plantea en la guía número 3 sería el siguiente. Cierto material radiactivo, 3 kilogramos de sustancia, se desintegra cada año. La siguiente sucesión representa la cantidad de sustancia que queda en cada año. Entonces la sucesión sería S sub n igual n más 1 sobre n. Esta guía, nótese que está diseñada para el trabajo manual, ¿cierto? Para el trabajo lápiz-papel. Entonces aquí el estudiante hace la gráfica y prosigue con las respuestas a los cuestionamientos que se plantean. Más tarde esta misma guía se va a realizar modelada con el software GeoGebra. Referencias bibliográficas que tuvimos en cuenta para realizar todo el trabajo, y muchas gracias por la atención.